Hoy vamos a preparar un corderito al horno. Un cuarto de cordero, pierna o costillar, puede ser todo junto, 50 gramos de manteca, tomillo, pimentón ahumado, sal y papel de aluminio. Con estos pocos ingredientes vamos a hacer un corderito al horno que sea delicioso. Así que lo primero que tenemos que hacer es deshuesar el cordero. De esa forma vamos a hacer que la cocción sea mucho más simple y mucho más rápida. Como yo elegí la parte de la paleta delantera, es mejor separar la parte de la costilla de la pata y del cuello. Tiene incluido la parte del cuello. ¿Qué vamos a hacer primero? Marcamos, cortamos en forma recta la parte de las costillas y luego con un cuchillo, con la punta de un cuchillo, vamos a ir desgranando al borde de la costilla y tironeando para poder sacar bien toda la carne. Esta es una forma de hacer si quieren hacer solo las costillitas. Lo van sacando bien hasta el borde del hueso, lo pueden redondear sobre la costilla y lo cocinan con costilla directamente al horno. Pero acá vamos a hacer solo la carne, así que los huesos los vamos a separar, no los tiramos, los vamos a utilizar después. Y vamos a ir dándole forma arrolladita, ¿ven? Acá tenemos ya la parte de las costillas bien limpita. Vamos a seguir con la parte del cuello. Miren la cantidad de carne que tenemos en el cuello, es impresionante. Y por último, la pata y la paleta. Le sacamos un poquito la grasa. Como ven, nada complicado, es una cuestión de tener un poquito de paciencia. Tengo acelerado el video para no aburrirlos demasiado, pero contorneando los huesos de la paleta van a ver cómo van a ir limpiando muy bien y deshuesando muy bien esta pata junto con la paleta. Buscamos la base de los huesos y vamos a ir acompañando también con la punta de un cuchillito para poder ir deshuesándolo de forma rápida y práctica. Ya le sacamos toda la grasa, así que ahora con la cuchilla le voy a ir dando de a poco y despegando y sacando la carne de la paleta. No hace falta que quede en un trozo único y permanente, porque van a ver cómo lo vamos a acomodar después para poderlo cocinar. Nada complicado. Sí es importante poder deshuesarla primero. También hay un video donde enseño a deshuesar la pata del cordero solita, por si ustedes la quieren hacer de una forma distinta. ¿Ven? Tenemos que recuperar todo lo que es carne, sacar bien los huesos, lo abrimos y lo emparejamos para que quede un poco plano y de esta forma le vamos a dar la formita de un matambrito. ¿Por qué? Porque lo vamos a condimentar acá, así, lo vamos a ir preparando en una forma rectangular. Lo acomodamos sobre la tabla para que tenga una formita rectangular, ¿ven? Y cubrimos todos los rincones. Ponemos la parte de los cueritos para abajo. De esa manera se va a dorar bien doradito. Y de esta forma se cocina muy fácil y muy simple el cordero. Y les va a quedar muy sabroso. Y es todo carne. Ya después para cortarlo es mucho más simple. Toda la carnecita deshuesada, miren la cantidad que salió. Los huesitos los vamos a aprovechar. Los servimos por 1 horita y media. Dejamos enfriar el caldo, sacamos la grasa y podemos guardar el caldo para cuando lo precisemos. Un excelente caldito de cordero, así que pueden aprovecharlo al máximo. Sobre el papel aluminio vamos a acomodar, como habíamos hecho en la tabla, como si fuera un matambre. Lo vamos a ir colocando de a poquito. Ahora le ponemos un poquito de sal. Utilicé la mitad de la carne que habíamos deshuesado, Ahora le agregamos condimento, que yo en este caso estoy usando tomillo. Es una de las especias que más me gusta utilizar. Pueden usar comino si quieren, pero el tomillo le va muy bien al cordero. Agregamos la manteca cortadas en lonjitas. De esta manera va a quedar bien saborizado. Más allá de la materia grasa que tiene la carne, la manteca le va a dar sabor especial. Y ahora agregamos encima la carne que nos quedaba. Miren qué cantidad, Volvemos a agregar un poquito de sal, un poco de tomillo, agregamos el pimentón ahumado, si quiere pueden utilizar pimienta negra y agregamos un chorrito de aceite de oliva por encima. Realmente es muy fácil, muy simple, nada complicado. Anímense a preparar el cordero de esta manera. Lo vamos a doblar como si fuera un sobre. Hacemos que lleguen las puntas, sellamos un poquitito,
doblamos los extremos y los doblamos hacia arriba, cubriendo el cordero. No hace falta que quede totalmente cerrado, es importante que tenga la abertura que tiene arriba, porque de esa manera va a dejar que salgan los vapores y no se nos haga hervido. Necesitamos que se cocine bien. Y llevamos un horno de 180 grados por unos 45 minutos. Mientras vamos a preparar una guarnición rápida de berenjena. Para esta guarnición tibia de berenjenas necesitamos 1 kilo de berenjenas, 2 cebollas medianas, una cucharada de pimentón, una cucharada de ajo seco, una cucharada de sal marina, 2 cucharadas de aceite de oliva. En una cacerola cortamos finamente la cebolla, agregamos el pimentón, el ajo seco, la cucharadita de sal marina, mezclamos muy bien con un poquito de aceite de oliva y vamos a rehogar muy bien. Tiene que blanquearse bien, no quemarse, simplemente rehogarse. Y ahora le vamos a incorporar las berenjenas cortadas en cubos bien pequeños. Yo usé berenjenas mezcladas, las que son ralladas y las berenjenas negras, pero pueden utilizar cualquiera de las dos, es exactamente lo mismo. Mezclamos un poquito, ya con esto tiene un buen sazón, lo vamos a tapar y cocinamos aproximadamente por 20 minutos. Pasado el tiempo de cocción, miren cómo queda esto, rápido, fácil, una guarnición de primera. A aquellos que les gusta la berenjena de esta manera realmente les va a gustar. Sacamos el corderito del horno, miren qué maravilla, cómo se hizo, cómo le queda el juguito. Lo que lo dejamos abierto no se hizo hervido, se cocinó perfecto. Así que miren qué maravilla, a disfrutar de este corderito al horno con estas berenjenas tibias que realmente son un lujazo. Así que anímense, espero que se animen a preparar este tipo de plato. Realmente es muy fácil, muy simple. Otra joya de la cocina de Medio Oriente. Solo nos queda emplatar, agregamos una buena porción de estas berenjenas que realmente son un lujo. Si le quieren agregar champiñones, muy bien. Miren qué bien salió esta carne, nada seca, bien jugosa, bien cocida, y les puedo garantizar que es una manteca. Realmente tierno, delicioso, fácil, rápido, y anímense a probar el cordero porque es una de las carnes con mayores propiedades que hay. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima receta.